casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. El título del mensaje es El acto radical. Y entre letras chiquitas como subtítulo, La poderosa confesión. En el corazón del Imperio Romano, en el siglo I, el César era adorado como un dios. Su palabra era la ley, pero surgió una voz que desafió a ese imperio. Una voz con una confesión radical que resonó en las catacumbas, resonó en las plazas, rodeados de centuriones y desde un corazón ferviente de gente que creía en Jesús. Mientras la gloria del Imperio Romano brillaba con sus monumentos y también imponiendo su ley por medio de la guerra, nació una esperanza de fe y de gente que proclamó un rey. Fue una historia de valentía, una historia de fuerza, una historia que marcó aún hasta nuestros días a cada persona que ha dicho: Jesucristo es el Señor. Ahora, muchos años después, casi 2000 años después, no es distinto. Vivimos en una época donde hay muchas voces que proclaman ser voces de autoridad. Se proclaman tener la razón, líderes políticos, sociales, ideologías. Incluso también tenemos ese deseo de nosotros mismos ser nuestros propios señores, hacer lo que a nosotros nos venga en gana, hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, hay una verdad absoluta y eterna: Jesucristo es el Señor. No es un título que le da honor solamente a Jesús, es una confesión de fe que transforma la vida, el presente y la eternidad. Vamos a ver el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 9 en delante. Vamos a leer 9, 10 y 11. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y aún en esa condición de siervo se humilló aún más, hasta ser obediente, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos cómo el Señor Jesús se humilló, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre. Y no solamente se humilló a ser hombre, se humilló aún más. Fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con esto? Dice la Escritura: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue maldito por nosotros.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Hasta lo más bajo llegó Jesús, se humilló hasta lo sumo, pero a su vez Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. La palabra Jesús en el original griego, Yeshua o Yeshua, significa el que salva, y nos recuerda que Jesús es quien nos vino a salvar. Nos vino a salvar del pecado, nos vino a salvar de la condenación, nos vino a salvar de la ira de Dios. Esa ira que venía a raíz del pecado. Por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios fue más grande, que dio a su Hijo, Jesús, el Salvador, para que nosotros fuésemos salvos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36, hablando el apóstol Pedro, delante de los judíos que habían escuchado el estruendo en Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta confesión de Pedro declara que Dios el Padre hizo a Jesús Señor y Cristo. Y lo debía saber toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel y aún nosotros. El señorío de Cristo no es un título ganado por votos humanos, es un decreto divino. Dios mismo lo estableció como Señor universal. ¿Hasta dónde alcanza el señorío de Cristo? Sobre todos. La Biblia declara que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Eso muestra autoridad completa, autoridad total. Toda rodilla es toda rodilla, toda lengua es toda lengua. No unos sí y otros no. Y Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18, claramente dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder le había sido dado a Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 21 al 22. El apóstol Pablo también les escribe a los de Éfeso y les dice que Jesús fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Dios le dio potestad sobre todo a Jesús. ¿Qué significa esto? Que no hay esfera en la vida, no hay lugar en este mundo, no hay lugar donde Cristo no tenga autoridad. Familia, trabajo, iglesia, sociedad, su señorío es absoluto. Amén. Y esa declaración dicha por los creyentes del siglo I retó al gobierno del César, el emperador romano, que se declaraba: César es el Señor. Y la declaración fuerte que Pablo escribe a los filipenses, y no una declaración solamente de Pablo, la dice Pedro: Dios le ha puesto como Señor y como Cristo. Jesucristo es el Señor. No solo eso nos han declarado, la Escritura nos dice que la confesión de fe tiene que llevar esta declaración. Confesar que Jesús es el Señor no es simplemente una declaración verbal, es un acto de fe que transforma las vidas. Dice Romanos capítulo 10,
versículo 9, un versículo que todos nosotros lo conocemos. Y es una declaración de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Esa declaración de fe radical. ¿Qué significa radical? Fundamental. Que hace un cambio rotundo en la vida de las personas, transforma los corazones. Y esa declaración es: Jesucristo es el Señor. Ahora tenemos sobrevalorado o infravalorado más bien esta palabra Señor. A todos se le dice Señor, Señor Reyes, Señor Luis, Señor José, Señor Mario. Y se ha disminuido esta palabra en nuestro idioma. Cualquier persona es Señor, ¿no? Allá con el Señor de la tienda, con el Señor bueno. Pero ¿qué significaba ser Señor cuando el apóstol Pablo declara esto? Y es importante ir a las palabras claves en que escribió el apóstol Pablo. La palabra para Señor en el original que Pablo escribió es Kyrios. ¿Qué significa Kyrios entonces, traducido a nuestro español como Señor? Significa Señor, amo, dueño. Y en el contexto bíblico no es solo un título de respeto, sino una palabra cargada de sentido teológico. Si decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el que es nuestro dueño. Y lo es. La otra palabra, Jesús, la palabra griega del hebreo Yeshua, dije hebreo hace rato, griego, Yeshua es hebreo, significa Yahvé o Jehová o Dios es salvación. Nos recuerda que la identidad está ligada a la obra de salvar. Y Cristo significa ungido o Mesías. Jesús no es solo un hombre, sino un enviado de Dios, el esperado Salvador que Dios había prometido. ¿Qué nos dice Pablo entonces cuando dice Jesucristo es el Señor? No solo afirma que Jesús es un maestro o un líder espiritual, dice Jesús es Dios, porque está diciendo lo que para los judíos de su tiempo sabían, que Dios es el que traía salvación y Jesús es el que salva. Jesús es el verdadero dueño. Reconocerlo como nuestro Señor es someternos a su autoridad total. Jesús dijo en Lucas capítulo 6: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Usaban esa palabra en vano, Señor, Señor, pero cuando Él mandaba, ¿obedecían? No lo obedecían. Y ese es su reclamo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Si ustedes me están llamando Señor, tienen que someterse a mi autoridad. Y Jesús, el Mesías, el Cristo, une la salvación de Cristo, la salvación redentora, con ese Mesías prometido al pueblo de Israel. Jesucristo es el Señor, es una proclamación de fe, creyendo en que Jesús es Dios. Tiene autoridad absoluta y es nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor. En el primer siglo esta palabra era un reto.
Declarar esto, Jesucristo es el Señor, no era fácil, porque tenían al César, el cual se le autoproclamaba Dios, y decía la gente: César es el Señor. No es muy distinto ahora, que muchas voces se levantan queriendo ser los señores de nuestras vidas, pero nosotros debemos declarar contundentemente: Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros proclamamos a Jesús como nuestro Señor, le estamos dando gloria al Padre. Claramente lo dice el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios el Padre. Cuando nosotros declaramos Jesucristo es el Señor, le estamos dando gloria también al Padre. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor, el Padre en el cielo recibe la gloria. Y obviamente tú estás declarando que te rindes ante Él. Él es tu dueño, Él es tu Señor. En San Juan capítulo 13, versículo 31, Jesús hablando hace una declaración también poderosa, la cual sus discípulos la escuchan, pero también nos da una gran verdad. Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Cuando nosotros glorificamos a Jesús, también glorificamos a su Padre. También glorificamos a Dios que lo envió. Reconocer a Cristo como Señor no es perder nuestra libertad, sino encontrar la verdadera libertad bajo el propósito divino. No solamente es decir Señor, es vivir bajo su autoridad. ¿No sería agradable escuchar nuevamente las palabras de Jesús decir: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Claramente está la verdad de esta declaración: Jesucristo es el Señor. Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene todo dominio, toda potestad sobre toda tribu, lengua y nación. Y todos un día van a confesar al Rey. Le van a confesar que Él es el Señor. Qué importante es reconocerlo ahora que podemos. Reconocer que Él es el enviado de Dios. Y no solamente reconocerlo y quedarnos hasta ahí, sino, como dice la confesión, Romanos capítulo 10, versículo 9 que leímos: si confesamos con nuestra boca que Jesucristo, que Jesús es el Señor, y creemos que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos. Una afirmación poderosa. Cuando todo el mundo estaba en contra del cristianismo, se escondían en catacumbas, pero esa luz no podía ser ocultada. Fueron puestos en prisión muchas veces, fueron llevados en los anfiteatros, aún en el Coliseo Romano, para que fueran atacados por fieras. Y me refiero a los creyentes, a los cristianos del primer siglo. Y ellos declararon con toda la fuerza de su alma y corazón: Jesucristo es el Señor. Murieron por su fe, murieron por creer en esta gran verdad, porque estaban declarando que no había otro rey más que Jesús. Declarando que no había otro Dios, no había otro Señor que tuviera la autoridad como Jesús. Y esto para el gobierno de aquel tiempo, para el imperio romano,
no era aceptable. Porque ellos querían ser los amos y señores del mundo. Pero había un Señor más allá que ellos, más fuerte que ellos, más poderoso, y ese Señor es Jesús. Sigue siendo ahora, sigue siendo el Señor de todos aquellos que se han sometido a su autoridad, y sigue siendo el Señor aún de aquellos que no se someten a su autoridad y un día van a tener retribución por no someterse a su señorío. Más vale someternos ahora al señorío de Dios. Más vale ahora someternos a Dios, declarar que Él es el Señor, vivir bajo su señorío. Cuando vivimos bajo el señorío de Jesús, nuestra pregunta en cada decisión de nuestras vidas es preguntarle: ¿qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué quiere el Señor que yo decida en esto? Lo que tú quieras, yo lo hago. Eso es cuando vivimos bajo el señorío de Jesús. Confesarlo con nuestra vida no basta solamente con decirlo. Se debe vivir en obediencia a su palabra. ¿Qué dijo Jesús que hagamos? Debemos hacerlo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Como lo mencionaba, normalmente hablamos y decimos la palabra Señor muy a la ligera, pero esta palabra declara poder, declara dominio sobre Jesús. Cuando proclamamos a Cristo, cuando hablamos y compartimos del mensaje del Evangelio en este mundo, debemos declararlo con toda autoridad, porque Jesús reina y solo en Él hay salvación. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. El único nombre es Jesús, y Jesucristo es el Señor. Imagina por un momento todos los hermanos cristianos, los cuales eran apresados por declarar esta gran verdad. Y no va a ser raro para nosotros 2000 años después que también cuando confesamos que Jesucristo es el Señor tengamos oposición, porque el mundo está, dijo Jesús, bajo el maligno. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y toda potestad le fue dada a Jesús en el cielo, pero no solamente en el cielo, también en la tierra. Toda potestad, todo dominio. Él tiene autoridad sobre todos. Ante Él toda rodilla se va a doblar. ¿Por qué no doblarla desde ahora, declarando voluntariamente: Jesús es el Señor, Jesús es mi dueño, Jesús es mi autoridad, a quien yo estoy sometido? No va a ser fácil declarar esto muy pronto. Así como los hombres del primer siglo, las mujeres, los niños que murieron bajo el imperio romano por declarar esta gran verdad. Pero es necesario que esté en nuestro corazón firme, porque si Jesús es nuestro Señor, sabemos que donde está nuestro Señor, también nosotros estaremos. Esa es una verdad infalible, porque donde está nuestro Señor, ahí también nosotros vamos a estar.
La declaración en Filipenses capítulo 2:11 que vimos no es una opción, es un destino universal. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. La diferencia para ahora es que si lo confesamos con gratitud y fe, nos trae salvación. Pero en el futuro, cuando el Señor venga en juicio y esas voces se levanten para confesar que Él es el Señor, no va a ser para salvación, va a ser porque ya han sido declarados culpables. Ahora podemos doblar nuestras rodillas voluntariamente y proclamar con gozo: Jesucristo es el Señor. Y cuando declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, tenemos salvación. Recuerda, no hay otro nombre bajo el cielo que se le haya dado a un hombre en el que podamos ser salvos. Claramente dice la Escritura. El apóstol Pedro lo declara. El apóstol Pablo lo afirma también. El Señor Jesús tiene toda autoridad. Debemos someternos a su autoridad y ahora que podemos declarar que Él es el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de todo lo que existe en este mundo. No olvidemos que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, es que tenemos la salvación. El apóstol Pablo entendía claramente esto. Y cuando proclama Jesucristo es el Señor, en esencia es una proclamación de fe en esa divinidad, en su autoridad absoluta y en su rol del Salvador prometido. Dios, al echar fuera a Adán del huerto, junto con Eva, su mujer, tenía un plan de redención para la humanidad. Tenía un plan perfecto para salvarnos. Adán desobedeció y por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, apartados de Dios. Pero por la obediencia de Jesús, todos también los que hemos creído en Jesús somos declarados justos. Eso es lo maravilloso. Jesús fue obediente. ¿Y qué tipo de obediencia? Hasta la cruz, hasta muerte de cruz, una muerte tortuosa, una muerte cruel. Y Él no escatimó ni dijo: yo soy igual a Dios. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no escatimó en que Él era Dios y dijo: no, ¿por qué me voy a hacer hombre? Dice el versículo 14: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa verdad, esa gracia, ahora nos trae salvación. Podemos rendirnos voluntariamente ahora y decir: Jesucristo es el Señor. O más personal: Jesucristo es mi Señor. Un día, después de haberlo rechazado, estar ante el trono blanco y declararlo, pero no para salvación, sino porque ya reconocí que Él tiene la autoridad completa. Tú decides cómo quieres declararlo.
¿Quieres declarar para salvación o quieres declararlo porque ya no hay más oportunidad? Pero ahora hay oportunidad. Si confesamos con nuestra boca y declaramos que Jesucristo es el Señor, tenemos salvación. Pero en un día, toda lengua va a confesar al Señor. Toda lengua. Pero ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo en el cual las personas pueden reconocerlo, vivir bajo el señorío, obedecer lo que Él manda, declarar con toda la fuerza: es mi Señor, pero a su vez vivir bajo esa autoridad. Entre las voces que se levantan en este mundo, queriendo ser los señores de nuestras vidas, ser quien determina lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, está una voz más fuerte, una declaración poderosa que aún ahora surge desde dentro del corazón de los verdaderos creyentes, declarando que en este mundo, pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, Jesucristo es el Señor. Él tiene el control total de este mundo. Todo poder, toda autoridad le fue dada a Él. Él es el Señor. Y el acto radical es declarar esta verdad. Jesús es el Señor de tu vida. ¿Es Él tu dueño, tu autoridad? Si no lo es, hoy es un buen día para iniciar, sometiéndote a Él, sometiéndote a su señorío, declarándolo Señor. Y si tú lo declaras como tu Señor y tú crees que Dios le dio vida después de haber estado muerto, entonces tú eres salvo. Esa es una declaración poderosa y que por todos lados debemos proclamarla, declararla, no quedarnos callados. Y la repito, para que quede bien grabada en nuestros corazones el día de hoy: Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros declaramos esto, no solamente damos gloria a Jesús, el Padre, quien lo envió, recibe también toda la gloria. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que de ahora en adelante, no olvidemos proclamar, declarar esta gran verdad. Pero no tenerla como, es como cualquier señor. No, Jesucristo es el Señor, es el que tiene la autoridad, el dominio, el poder, toda la potestad, y al cual nosotros debemos estar sometidos. Amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que hemos escuchado el día de hoy. Reconocemos que tú eres el Señor. Declaramos: Jesucristo es el Señor. Nos sometemos a esta autoridad. Somos súbditos, siervos. Jesús, tú eres nuestro dueño. Gracias porque cuando nosotros declaramos esta verdad, tenemos vida eterna. Cuando tú diste tu vida, no escatimaste el ser igual a Dios, te humillaste y Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua va a confesar, y confiesa aún ahora. Desde ahora confesamos: Jesucristo es el Señor.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sigue hablando a nuestras vidas. Te damos toda la autoridad y el señorío sobre nosotros. Nos sometemos a tu autoridad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la